Bien, el caso de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz y los diputados que han hecho una denuncia penal sobre este tema, que algunos de ellos que están conmigo, Graciela Ocaña, Patricia Bullrich y Ricardo Gilavedra. La primera pregunta es ¿por qué, el detalle de por qué cuestionaron esta licitación? Bueno, particularmente desde el mes de mayo yo comencé a presentar pedidos de informes al Poder Ejecutivo acerca del desarrollo de la licitación, porque ya en ese momento había muchas noticias acerca de las irregularidades que se cometían. Por supuesto, el Ejecutivo no contesta los informes. Cuando últimamente aparecieron más datos, presenté incluso un 1172, que es el pedido de acceso a la información. Y finalmente, junto con Manuel Garrido, presentamos una denuncia penal porque el silencio equivalía a consentir de que esta se trata de una licitación en la que aparecer esta mañana. Una licitación que estaba enderezada para que ganara en primer lugar Lázaro Báez, y cuando el gobierno pensó que Lázaro Báez no podía ser porque era un hombre sospechado luego de las denuncias de la Nata, bueno, inopinadamente, cambiando todas las reglas del pliego, se lo hicieron ganar Electroingeniería, con una oferta súbita contra las características del pliego, con un pago en dólares en el exterior, etcétera. Y luego han ido apareciendo más elementos, hoy incluso hemos ampliado la denuncia por la aparición de un síndico que estaba vinculado a varias empresas a las cuales también estuvo vinculada Electroingeniería, bueno, que también está curiosamente conectado con la cuestión esta de la rosadita y del lavado de dinero. Graciela. Sí, nosotros hemos pedido en su momento que justamente se descartara la oferta de Lázaro Báez, atento a las denuncias por lavado de dinero, y que ante este hecho... Le hicieron caso, ¿no? Sí, bueno, pero como dice el diputado Gilavedra, sacaron a un socio de la Rosadita para poner al otro socio de la Rosadita, en este caso el abogado Jorge Chueco, que es no solamente síndico en empresas de electroingeniería, sino que es socio de Ferreira en una empresa, Adisa, en donde comparten el directorio de esa empresa. Entonces, resulta que me parece que aquí, violando, como bien lo describió el diputado, las condiciones del pliego, con esta oferta, este descuento, con condiciones que no estaban establecidas, en 24 horas, a mí eso me llamó mucho la atención, se decidió adjudicar, o que la oferta era la más conveniente, sin hacer un análisis. La verdad es que yo he visto, Joaquín, en la función pública, licitaciones que tenían que ver con el Ministerio de Infraestructura, vinculado, por ejemplo, a hospitales, y es un promedio de 1 o 2 años lo que tardan en evaluar las ofertas. Es rarísimo que esto, en tan pocos días, hayan podido resolver un tema que es, para que los oyentes lo entiendan, la mayor obra pública que la Argentina está financiando en los últimos, creo que de Chacireta hasta acá. Unos 20.000 millones de pesos. Exactamente. Patricia. Bueno, esta es una obra de 23.000 millones de pesos. Es una obra Pero el Electroingeniería dijo que le iba a bajar. A 19, ¿no? Bueno, la bajan sí, porque sacaron un papelito que dijeron que tenía un 17% de oferta, ¿no? Tenía, no sé, una tarjeta de descuento. Sí. La verdad es que es una obra que tiene ya muchos años, ya tuvo adjudicaciones previas, adjudicaciones en las que el gobierno se había comprometido a poner una parte del financiamiento y no lo puso. Eso hizo caer la oferta, que la había ganado un consorcio liderado por Eurnequian, y fueron de alguna manera desde lo simbólico, que le cambiaron los nombres, ¿no es cierto?, a Néstor Kirchner y Zepernik, a lo real de cómo fueron cerrando el camino para que solamente se presentasen aquellas empresas que están o que son amigas del poder. Sin duda que en el medio, como decía el doctor Gilavedra, cayó en desgracia Lázaro Báez, y entonces tuvieron que buscar
el suplente, ahora que le gusta a la presidenta hablar de titulares y suplentes, ¿no? Tuvieron que buscar el suplente. Lo que usted dice es que el titular era Lázaro Báez y sí, el suplente es Electroingeniería. Exactamente. Y Electroingeniería utilizó este mecanismo muy poco claro para una obra de esta envergadura. Por otro lado, son obras que ya vienen cuestionadas por muchos temas, ¿no es cierto? Por el tema de las zonas inundables que va a existir en la provincia y la propiedad de los campos, por el tipo de obra, ¿no es cierto? Porque son obras que van a nutrir la electricidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y luego hay que hacer unas líneas de interconexión de más de 2.500 kilómetros, es decir, hoy en día los sistemas que se utilizan son sistemas de, digamos, de menor tamaño, que son los adecuados. Muchas obras de menor tamaño que permitan un sistema federal más adecuado. Así que parecen obras inadecuadas, con problemas muy serios de cómo fue la licitación y con muchos pasos que llevaron a elegir a un amigo del poder. Sobre eso les quería preguntar para conocimiento de los que nos están viendo, porque Lázaro Báez es conocido, pero Electroingeniería no es tan conocida. ¿Qué es Electroingeniería? ¿Quiénes son? Dejó de ser conocida porque Radio 10 bajó el rating. Claro, porque tiene medios también. Claro. Bueno, por ejemplo, es el grupo que compró al grupo de ADAT de medios, ¿no? C5N, Radio 10. No, ese es Cristóbal López. A Radio del Plata. No, Radio del Plata. Perdón, Radio del Plata, cierto. Discúlpeme, me equivoqué. Se la vincula a Zanini, a su propietario y su titular se está vinculado a Zanini. Es una empresa en la cual ha ganado gran cantidad de obra pública, muchísimas. Si hiciéramos un relevamiento de cuáles son las empresas beneficiarias en materia de obra pública, tanto esta como el Lázaro Báez saldrían ampliamente favorecidas. Lo cual indica que en esta materia en la que hay que ser particularmente cuidadoso, bueno, un gobierno que es opaco, oscuro y poco transparente, ni siquiera uno puede acceder a los elementos básicos. Usted dice, bueno, la licitación, bueno, sería lo deseable es poder acceder al expediente de la licitación, porque esto que estamos diciendo es lo que ha salido de la superficie. Se dice que hay muchísimas más irregularidades. ¿El expediente secreto? Claro que sí, claro que sí. Ansío de que el Ministerio lo ponga a disposición, porque se dice que hay impugnaciones no resueltas, que hay otras cuestiones escandalosas como se ha descartado a otros competidores, y que si no han salido más cuestiones es porque la prensa ahora se acaba de informar de que los apretan a los otros competidores que no hagan denuncias ni impugnaciones dentro del expediente. Graciela, ¿cómo fue el crecimiento de Electroingeniería en estos últimos 10 años? Bueno, como bien decía, fue exponencial. Era una pequeña empresa De Córdoba. Que terminó realizando muchas obras de infraestructura, algunas vinculadas al tema energético, fundamentalmente en la unión con la interconexión, digamos, de distintas obras en el sur. Y lo que llama la atención en el caso de esta obra es sus costos crecientes, porque la verdad es que desde la primera licitación en el año 2008, el precio de la obra hasta la actual, prácticamente creció más de un 50% el valor. Y eso habla de una intencionalidad y una rapidez por poder adjudicar esta obra que por lo menos llama la atención, y creo que violando incluso varios de los puntos establecidos, digamos, en la licitación respecto de la reglamentación que se debía cumplir, digamos, Electroingeniería, no solamente por esta oferta, que no estaba en firme, porque también se duda si las garantías de estos bancos que deberían financiarlo estaban en firme, digamos, porque se han descartado ofertas diciendo que eran una oferta tentativa, y acá la verdad que no se tiene muy en claro si la oferta del Banco Chino de Financiamiento estaba en firme o no.
hay algunos aspectos que llaman mucho la atención de por qué se ha beneficiado esta empresa. Hay dos empresas estatales chinas que apoyan curiosamente a la propuesta de Lázaro Báez y a la de Ecoingeniería. ¿A las dos? A las dos. Es decir, son dos empresas chinas estatales, es decir, que tienen el mismo dueño, ¿no? Sí, también hay un tema importante, que es el tema de todas las empresas que trabajan en lo que uno llama la cadena, ¿no es cierto?, en este tipo de obras. Y estas dos empresas chinas que van a hacer la construcción, se vuelve casi el modelo de llave en mano, donde absolutamente todos digamos, los distintos componentes van a ser componentes importados. Entonces una cantidad de empresas que trabajan en la Argentina, que tienen, digamos, que pueden realizar este tipo de obras, ¿no es cierto?, de ingeniería importante, van a quedar totalmente afuera de la obra. Es decir, que también es un problema serio respecto a una cantidad importante de empresas argentinas que podrían formar parte de una cadena de valor en la construcción de este tipo de obras. Creo que el contrato también prevé que los pagos de los chinos pueden hacerse en dólares en el exterior. Bueno, el descuento tiene esa condicionalidad. El descuento que le permite ganar es porque dice que es bajo condición de que se haga un pago en dólares en el exterior, con lo cual salen del riesgo, esta empresa salen del riesgo que puede tener cambiario, pues están asegurando una parte importante del precio pagado en dólares en el exterior, cuando el pliego dice que todas las ofertas tienen que ser en pesos. Claro, y los argentinos no conseguimos dólares ni para viajar al exterior, pero las empresas chinas pueden tener dólares en el exterior. ¿Qué debería hacer la justicia? Bueno, ¿Qué es lo que pidieron? A la justicia. En realidad lo que nosotros hemos pedido a la justicia penal, lo hemos denunciado obviamente en violación de los deberes del funcionario público, y también por el funcionario público que se interesa en un negocio en razón de su cargo, ¿no? Y lo que pretendemos, bueno, es que se eche luz, que se esclarezcan los hechos, porque en definitiva uno siempre se enfrenta con esta barrera de silencio, ¿no?, con esta arbitrariedad, con esta discrecionalidad, y que nunca se puede despejar este manto de sospecha. Nosotros lo que pedimos fue, junto con el diputado Pinedo y la diputada Alonso, lo que pedimos es que una medida cautelar, justamente porque si estos procesos comienzan y después se da curso a la denuncia, después se genera una situación muy compleja, donde después el Estado argentino termina pagando. Claro, ¿no? porque hay derechos adquiridos. Exactamente. Entonces, si hay una investigación en curso, y estamos hablando de una licitación que empezó en el 2007, bueno, lo lógico es poder despejar esas dudas existentes para que después el Estado argentino no tenga que pagar en caso de que realmente la justicia diga que la licitación ha sido una licitación hecha a medida, trucha. Les quiero pedir la opinión sobre el tema que estaba tratando recién con Pérez Tamayo, que es el tema de LAN y de la cantidad de trabajadores, que están, hay 3.000 trabajadores que están muy angustiados, y hoy se conoció la carta de una azafata que está realmente muy angustiada, una carta pública, ¿no? ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre ese tema? Bueno, perdón, sí, dale. Yo creo que evidentemente los desaguisados y el mal manejo que hace de aerolíneas, y que Pérez Tamayo lo ha dicho, y yo creo que merecería una investigación profunda la administración que está haciendo en este momento el directorio de Aerolíneas Argentinas. Digamos, yo los he denunciado, por ejemplo, Mariano Recalde, porque está cobrando 3 ingresos de aerolíneas, y aparentemente no sería el único funcionario. ¿Cómo 3 ingresos? ¿3 sueldos? Sí, 3 sueldos. 3 sueldos, aparte de y bueno, cobra como presidente del grupo, como responsable de aerolínea y responsable de Austral, cuando él mismo declara que las empresas son una única unidad y que son, por supuesto, empresas del Estado. Y hay una clara reglamentación que impide a los funcionarios públicos cobrar más de un salario. Esto está establecido incluso por la propia Procuración del Tesoro en este sentido. Entonces, él dice que no tiene incompatibilidad para contratarse entre las empresas, que
que tienen contrataciones entre ellas por ser un grupo económico, pero después cobra 3 sueldos, como si fueran 3 empresas distintas violando la ley del empleado público. Y lo mismo, digamos, hay otros, fin de semana se habló algo también de otro de los responsables que está en el ORSNA y a su vez ocupa un cargo en Aerolíneas y por los dos está cobrando salarios, aparte de ocupar el cargo de controlador y controlado, ¿no? Estas incompatibilidades y en estos malos manejos que aparte me parece que están reflejando los números de las pérdidas que tiene Aerolíneas. Yo creo que Aerolíneas debe ser una empresa estatal, pero debe ser bien manejada, porque esto es así. Que sea del Estado no quiere decir que se malgaste. Profesionalmente manejada. Profesionalmente y que, digamos, como en otras compañías, que tengan rentabilidad o que tiendan a la rentabilidad. Porque aquí está millones de argentinos subsidiando a los malos manejos que hacen estos chicos. Y la matriz es la misma en todos los casos. Arbitrariedad, discrecionalidad, corrupción. Hago lo que quiero. Le saco un competidor a Aerolíneas, en consecuencia comienzo a hostigar a LAN, porque el hostigamiento comenzó hace tiempo, comenzó con el conflicto ese que le retiraban las rampas, a través de un conflicto que tenía con Intercargo, que también está controlada por el gobierno, bueno, hasta que en definitiva la sacan del medio, haciendo pensar que uno maneja el Estado de modo absolutamente patronal, como quiero. Y esto en realidad me parece que trae consecuencias absolutamente indeseadas y arroja como resultado estas mismas cuestiones que estamos viendo, ¿no? Sí, yo creo que el expropiese y el ciérrese, el expropiese de Chávez en la Argentina es expropiese, ciérrese. En este caso a LAN la quieren cerrar y ya la quieren cerrar hace tiempo porque es como una comparación. Si yo tengo una empresa que es eficiente, que tiene buenos aviones, que trabaja bien, la comparo con una empresa como Aerolíneas Argentinas que tiene muchísimos problemas, que además tiene déficit, que además se paga con subsidios que LAN no tiene. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de solucionar esto? Que no se pueda comparar con nada. Entonces, es la ruptura total y absoluta de las reglas. Son los trabajadores y las empresas, porque no es solamente, van a quedar 3.000 trabajadores en la calle, pero además de quedar 3.000 trabajadores en la calle, va a haber un montón de empresas que van a bajar sus inversiones en la Argentina o que no van a venir a la Argentina porque dicen nos va a pasar lo de LAN. Es decir, porque ya pasó con YPF, pasó en la forma también que se nos expropió, sino que se, digamos, no sé cómo, porque ni siquiera todavía se terminaron de expropiar, tanto YPF como Aerolíneas. Es decir, que acá no hay una discusión Estado-privado. Acá lo que hay es una discusión de apropiación de las empresas por parte del kirchnerismo y destrucción de todo aquello que no manejan. El caso de LAN es una barbaridad porque demuestra un país que realmente trata al inversor de la peor manera posible. Les agradezco a todos. Una pausa.